Buenas noches. Están despiertos. Buenos días o buenas noches. Buenos días. Ahorita que mi hermanita decía, tenemos un invitado especial y yo buscando para... Gracias, no digo iglesia, sino familia. Porque la comunidad cristiana es ¿qué? Una familia. Y de la misma manera, cuando nuestro pastor Giovanni o Carlitos, cualquiera de los pastores estamos compartiendo esta tremenda responsabilidad y este tremendo privilegio, nos sentimos como ¿qué? Como en casa, una sola familia. Yo quisiera incomodarlos unos segunditos y pongámonos sobre nuestros pies. Yo quiero ver las manos levantadas de aquellas personas que vinieron a escuchar lo que Dios les va a decir. Bueno, estoy con esos tres. Esos tres me van a acompañar en oración. No se les olvide que el que está predicando es un ¿qué? Es un hombre, es un ser humano. Y necesitamos en oración que la palabra de Dios fluya a través de este vaso de barro. Amén. Los que me conocen en casa, yo no le pongo título. Es una rareza que yo le pongo un título a la enseñanza. Pero viendo una película, por cierto, secular, yo le comentaba algo a mi hermano Giovanni. Estuvimos hablando después que nos vimos la película. Y era una pregunta que le hacían constantemente al protagonista, que la voy a usar por título. De pronto ustedes dirán, ¿qué tiene que ver lo secular? Ahorita vamos a ir entendiendo. A este señor, muy amigo mío, Brad Pitt, le preguntaban constantemente, ¿por qué corres? La película se llama Fórmula, creo que es Fórmula. Sí. ¿Por qué corres? Era un corredor de autos. ¿Por qué corres? El hombre no lo hacía ni por dinero, ni por aplauso, ni nada. Y quiero ponerle este título para que lo podamos recordar. ¿Por qué corres? Y ahorita vamos a entender a la luz de la palabra de nuestro Señor. Cuando yo escuchaba a mi hermanita en la escuela dominical, dije, Señor, tú eres precioso, porque para uno como predicador hay un conflicto cuando tienes que enseñar. ¿En qué sentido? Cuando estás trabajando con algo base que puede ser una carta en el Nuevo Testamento o algo como lo están viendo ustedes en su escuela dominical, es fácil, porque eso lleva una secuencia. Y yo le preguntaba al Señor, porque uno abre la despensa como pastor y allá hay de todo. ¿Qué quieres decirle a la iglesia? ¿Qué quieres decirle a la iglesia? ¿Qué quieres decirle a la iglesia? Y les cuento que me gocé la escuela dominical porque estaba el Señor hablando y confirmando. Y yo sé que ahorita vamos a entender todo esto. Acompáñeme a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12. ¿Ya todos estamos? Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. En la palabra del Señor se utilizan muchas figuras comparativas, ¿cierto? Metáforas. Entre esas, nosotros encontramos muchas veces, por ejemplo, el apóstol Pablo compara la vida cristiana como la milicia. Aquí en Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, usa esa comparación con una carrera. Yo hago una pregunta. Si nosotros fuéramos los generales de un contingente y nos trajeran ese grupo de soldados rasos que apenas los vamos a entrenar, porque estamos en guerra y necesitamos entrenar a estos nuevos soldados para la guerra. Imaginémonos esto, que cogiéramos a todos esos reclutas, ¿sí? Así se les dice, reclutas, ya. Y no, tranquilos, quítense su uniforme, bermuditas, playeras. Y en vez de fusiles, pues le damos algo ahí de utilería. O utilizamos algo moderno. Simulacros de juegos en línea como los hay ahora, ¿cierto? Y ese poco de reclutas allí con unas cuestiones allí plásticas, ¿cierto? Imagínense eso. Pum, 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 con gafas oscuras, bloqueador de sol, ¿cierto? Pregunta: ¿qué pasaría de un entrenamiento así si lo soltamos al campo de batalla? Yo creo que mandamos 100 y vienen 100 ataúdes, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Espero que estemos de acuerdo hasta el final. Y aquí se compara la vida cristiana con una ¿qué? Con una carrera. Hay un nombre, por aquí lo tenía apuntado, de un señor que ganó un Guinness récord en una maratón. La maratón son 42 kilómetros, si no estoy mal. 42 kilómetros sería de aquí, de donde estamos en Cartagena, ¿a qué pueblo más o menos? Un cálculo así. Yo de pronto lo puedo calcular de Sincelejo. ¿Gambote? Más o menos. 42 kilómetros. Más o menos creo yo que como hasta el Viso de pronto. Bueno, imagínense esa distancia. A veces que nosotros caminamos de aquí a 3 cuadras y ya estamos, no podemos. 42 kilómetros. Por lo general hay corredores entrenadísimos en esto. Dicen los entendidos en la materia que 2 horas y algo. Pero hubo un récord y lo establecieron en el Guinness Record de esta persona. Se llama Bob Whelan. Perdónenme el inglés, pero desde que me vine de Nueva York se me olvidó el inglés. En 1986 fue introducido en el libro de Guinness Record. Porque lo hizo, oiga bien, 4 días, 2 horas, 48 minutos. Como raro, ¿no? Hizo el recorrido en 4 días. 2 horas. Eso no tiene lógica, pero ¿por qué lo metieron en el Guinness Record? Este hombre es un veterano de la guerra que perdió sus 2 piernas a causa de unas minas, una explosión. Recorrió
los 42 kilómetros. Y no solo que lo recorrió, terminó. La maratón de Nueva York, en ese momento creo que solamente 20,000 personas, y de esas 20,000 personas, más del 70% no termina. Porque esta carrera no es una carrera de velocidad. La maratón es una carrera ¿de qué? De resistencia. Por eso usted verá que cuando dan la largada, hay gente que va caminando y puede estar a 20, 30 cuadras allá atrás. Él no le interesa. No se va a poner a decirle a los jueces, pero Carlos Osorio vaya adelante a 20 cuadras de mí. No. Porque en los 42 kilómetros se verá quién es quién. Para darle un poco de contexto, nosotros tenemos esto en la carta a los hebreos. ¿Y fue dirigida a quiénes? A los hebreos. Yo siempre le he dicho a los hermanos flojos que si no les gusta el Antiguo Testamento y leer, pues ahí lo tienen comprimido. Ahí lo tienen comprimido, todo el Antiguo Testamento. Se lo puede leer en 5 minutos si quiere. Lo tiene comprimido allí. Esta carta fue dirigida a los hebreos que en su momento estaban siendo ¿qué? De alguna manera perseguidos por sus propios compatriotas. Al parecer el templo todavía estaba en pie. Y estaban ocasionando una cantidad de molestias que si nosotros lo contextualizamos, es como cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y para nosotros es tremenda victoria, nos sentimos gozosos y empezamos a ver que nos empiezan ¿a qué? A criticar, a rechazar, como se usa la palabra hoy, a hacernos bullying. Pero el bullying aquí era tremendo, porque el convertirse a nuestro Señor, al Mesías que ellos no habían aceptado, era algo bastante, pero bastante complicado. Y tenemos entonces una carta que va dirigida a animar, a exhortar a estos hermanos, a que no se sintieran menospreciados, a pesar de haber pasado por una cantidad de presión. Y cuando nosotros empezamos a recorrer esta carta, encontramos allí, por eso le digo todo el Antiguo Testamento, pero donde él centra prácticamente toda la atención es en todo el sistema del templo, de los rituales. Por eso yo me gozaba la escuela dominical, de los rituales. Y nosotros vemos allí en la carta a los hebreos cómo se muestra la superioridad de nuestro Señor, la superioridad de Cristo sobre el mismo Moisés, sobre la ley, sobre el templo, sobre el sacerdocio levítico, sobre los ritos. Y me gusta una expresión que está allí, creo que está más o menos como en el capítulo 10, que habla de que todo eso que se hacía allí era sombras, todas las fiestas, todo aquello, los sacrificios era ¿qué? Sombras. ¿Se acuerdan? Voy a hablar con los modelos 70 y similares. Todavía tenemos repuesto, por cierto. Cuando se iba la luz, que ponían las velas o las lámparas esas que de mecha, de gas, y tremenda sombra, y empezábamos ¿a qué? ¿Cierto? A jugar. Y uno acá mirando allá en la pared la sombra e intentar adivinar qué era lo que uno estaba. Entonces todo eso que estaba en el Antiguo Testamento, las fiestas, todo esto, los sacrificios, eran ¿qué? La sombra que proyectaba ¿qué? Proféticamente nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, hacia el futuro. Cuando estas personas eran confrontadas muchas veces en su conversión a Jesús. Ustedes no tienen templo. ¿Dónde se reunía la iglesia cuando nació? En las casas. Así como esta, una casa. No tenían templo. Pero la carta a los hebreos les enseña
de que hay alguien superior a quién, a ese mismo templo. Y cuando se habla de sacerdocio, que es prácticamente la columna vertebral de esta enseñanza aquí, me gusta esa expresión que dice allí, y se la voy a leer en el capítulo 8 de Hebreos. Ellos tenían sacerdotes levíticos conforme a lo que había establecido la ley, ¿cierto? Mire lo que dice. Ahora bien, el punto principal 8.1 de lo que venimos ¿qué? Diciendo, repita conmigo, es que ¿qué? Es que tenemos ¿qué? Tenemos un gran sumo sacerdote. Sabemos de quién están hablando. Y lo emocionante de esto es que el autor de Hebreos muestra ese sacerdote levítico que dice que se tenía que presentar continuamente, que tenía que presentar sacrificios por él mismo, por su pecado. Pero este gran sumo sacerdote, sin pecado, un solo ¿qué? Sacrificio. Dice que los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban ¿qué? El pecado. Tenían que estar ¿qué? Continuamente haciendo esos sacrificios porque no lo quitaban. Pero dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, un solo sacrificio fue suficiente. Por eso él escribe esta carta para animar, para exhortar. Lo más probable es que muchos querían echar un pie atrás y volver a toda esa tradición. Y el autor le dice, miren lo que tenemos. No tenemos un sacerdote solamente aquí, tenemos un sacerdote que trascendió a los cielos. Que trascendió a los cielos, que está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre en las alturas. Y esto nos sigue llevando, antes de llegar a ese texto, a uno de los textos icónicos, el top 10 cristiano, de los textos cristianos. De pronto hasta muchos lo tenemos en un cuadrito en la sala, en la oficina, que es Hebreos, capítulo ¿qué? 11. Y no lo sabemos de memoria. A ver, ¿cómo dice? Es que pues, el autor de Hebreos parece que fuera paisa, pues, no, pues es que una conexión, ¿cierto? De algo que se viene diciendo, es como un entonces, una causa. Es pues, texto que lo han cogido y lo han tergiversado para usarlo como si fuera una definición. La convicción de lo que se espera. Entonces allí, como yo espero mi casa que no la tengo, la Toyota Lexus que todavía no me he podido comprar, las vacaciones soñadas, y ahí le meten todos estos predicadores fraudulentos lo que quieran, porque creen que allí se está definiendo la fe. No, es que ya ha dejado atrás claro qué es lo que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que ha logrado nuestro Señor Jesucristo a favor de quién? De nosotros. Y por eso allá a continuación encontramos lo que se le llama muchas veces el hall, el salón de ¿qué? De la fama, de los héroes de la ¿qué? De la fe. Sencillamente que nos está mostrando lo que la fe ocasionó en este grupo de personas que están allí. Personas que entendieron. Y a nosotros muchas veces nos gusta la primera tanda que está, ¿o no? ¿Cierto? El Moisés que abrió el mar. Imagínense usted como predicador abrir el mar. Y nos empieza a enumerar Abraham y todo esto.
Dice que taparon bocas ¿de qué? De leones. O sea, se están mostrando una cantidad de proezas que usted dice, yo quiero ser uno de esos. Pero yo quisiera ver las manos levantadas de la última tanda que está allí, que dice, andaron errantes, pobres, aserrados. Nadie dice amén. Nadie dice amén. ¿Por qué eso está allí? Es la pregunta que muchas veces nosotros nos debemos de hacer. Perdonen, apenas estoy en la introducción. Yo pregunté qué tiempo manejan y me dijeron, predique todo lo que sea, que aquí se van a las, ¿qué? A las 11, me dijeron, 11, 12. Predique todo lo que usted quiera. No, mentira. No, mentiras. No nos gustan esos textos, pero están allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando entonces leemos el texto en mención, corramos con paciencia. Y yo quiero hablarles de el primer obstáculo y el más fuerte que nos evita correr esa maratón, esa carrera de la ¿qué? De la vida cristiana. Pablo lo utiliza, por cierto, muchas veces cuando dice ya al final, llegando a sus días de su sacrificio. Es que he guardado la fe. Es que he corrido la carrera. He acabado la carrera. Una carrera de maratón. Yo quiero hablarles del desánimo. Y yo no voy a preguntar quién se ha desanimado, porque eso es casi que normal muchas veces, tanto en lo secular como en nuestra vida ¿qué? Cristiana. Y la pregunta que yo le hago a esa palabra, que le hago al texto y me hago a mí, ¿por qué como creyente yo me desanimo? Y yo creo que hay un común denominador en el desánimo. ¿Cuándo nos desanimamos tanto en lo secular como en lo espiritual? Cuando encontramos un ¿qué? Un obstáculo, un problema. Entonces yo creería que esta carrera de maratón es una carrera de maratón de 42 kilómetros con ¿qué? Con esas vallas, como la carrera de obstáculos, para ponerla ¿qué? Todavía más difícil. Por allá en Números, capítulo, creo que es 21, capítulo 21, no lo busque, sencillamente téngalo allí como referencia. Dice que el pueblo de Israel quería hacer un corte en línea recta por un territorio. Y ese rey, el rey de Edom, les dijo, por aquí no van a ¿qué? No van a pasar. No, pero mira, solamente danos aquí, ábrenos el portillo, que por aquí vamos a pasar, no te vamos a tocar el agua, no van a pasar. Y dice ahí claramente que el pueblo ¿qué? El pueblo se desanimó. El pueblo se desanimó. Y después del desánimo que vino, lo lógico, empezaron a ¿qué? A murmurar contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de allá y ahora? Y comenzó todo eso. Ese somos nosotros. Y la desmotivación viene, ¿saben por qué? Por una falsa expectativa. Por una falsa expectativa. Les pongo un ejemplo. Imagínense una parejita que está allí para casarse. Está el cura, el pastor, el juez, lo que sea, que los está casando allí. O van a empezar la ceremonia. Y empiezan con la cuestión que las promesas, los votos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de aquellos que se casaron? Pastor, ¿y usted no se casó? También me casé. ¿Y qué promete uno? ¿Estaré contigo en la qué? En las buenas, en las malas, en la enfermedad. Ahora imagínense que la persona que está al lado de uno, ¿cómo así? ¿En la enfermedad? No. Hasta allá no. Hasta allá no. Sano y con platica. Imagínense usted eso. No, así yo no firmo eso. No me comprometo. Muchas veces nosotros, por falsas expectativas,
muchas veces por un evangelio no centrado en el sacrificio de Cristo, tenemos problemas muchas veces, mis hermanos. Porque nos han vendido de que ven a Cristo y tus problemas van a ¿qué? Van a desaparecer. ¿Cuántas personas han llegado a decirme, pastor, mi hermano, cuando yo no era cristiano, los negocios iban viento en popa? Cuando era desordenado, y empiezan como a hacer un balance de su vida, que parece que cuando no conocían del Señor, cuando el pecado era un estilo de vida para estas personas, les iba mejor. Y ahora parece, voy a utilizar esta expresión, estoy como salado apenas me metí a esto. ¿Falsa qué? Falsas expectativas. Y no voy a hablar que en el evangelio hay letra pequeña, con el perdón de los abogados acá, ¿cierto? Cuando le dicen, lea la letra pequeña, que ahí está la ¿qué? Ahí está la trampa. El Señor no habló de ninguna trampa. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, ¿cierto? Pero da la clave, tranquilos. Yo he vencido al mundo. En una ocasión nuestro Señor hace un milagro de una multiplicación de la comida, ¿se acuerdan? Y viene un grupo de personas buscándolo allá del otro lado. Señor, te estábamos ¿qué? Buscando. Y el Señor ¿qué les dijo? A mí me estaban buscando. No, ustedes me buscan porque multipliqué la comida. Ustedes vienen ¿por qué? Por el pan. Busquen el pan que no ¿qué? No perece. Y si usted sigue leyendo ahí, eso es fuerte. Y los discípulos que estaban allá así como arrinconaditos, ¿cierto? Con esa carita así. Ya la gente no quería que los discípulos, la gente no quería que seguir. Dice ahí el texto bíblico que se estaban ¿qué? Retirando, se estaban yendo. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? También quieren, porque les vio la cara y conocía los corazones. Pedro, como siempre, sacaba la cara por el grupo. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. De vida eterna. El Señor siempre fue claro. En el Señor no había letra pequeña. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿cierto? Venga, que va a prosperar, va a ganar en dólares, va a tener el carro último modelo. No. Tome su ¿qué? Su cruz. ¿Qué significaba la cruz? Tener la muerte detrás de la oreja, como se dice jocosamente. Y este es el contexto que nosotros tenemos en la carta a los hebreos, que no era fácil. Cuando nosotros enseñamos allá en Cincelejo la carta a los hebreos del año antepasado, yo le decía a la iglesia, mis hermanos, seamos sinceros. Se desata una persecución contra nosotros los cristianos, como la vemos que hay en algunos países que no tienen este privilegio que tenemos nosotros. Y usted ve en la prensa el día sábado al pastor, donde estaba la iglesia antes, había una plazoletica ahí con un poste altísimo de cámara de seguridad. En el poste allí, el pastor con una soga y con un letrero que todo el que vaya allí va a terminar así. Usted viene el domingo. Algunos se echaron a reír. Mi hermano, la respuesta está así, un pinche sereno. Ay, me voy a mojar, me voy a resfriar. No voy porque no me felicitaron el día del cumpleaños. O porque el pastor no me saludó. Cositas de esas. Cosillas. Ahora esto. Entonces, mis hermanos, desmotivarnos, la base, lo que sostiene e impulsa todo esto, es una mala comprensión del evangelio. Falsas expectativas.
Por eso allí en esa galería tenemos pues estos héroes que cualquiera de nosotros quisiéramos tapar la boca de un león, hacer todo esto. Pero ¿qué hablar del que fue aserrado? Que creo que la tradición dice que fue Isaías. Y si nos vamos para el Nuevo Testamento, ¿quién quisiera ser como Juan el Bautista? Gran profeta, sí, pero le cortaron la cabeza. Todos los apóstoles, a excepción de Juan, les fue mal. Eran unos fracasados a la luz de los supuestos apóstoles que hay hoy en día. Porque hoy en día ser apóstol es estatus, trajes caros, aviones privados, no lo que dice la palabra de Dios. Por eso esto está allí. Y con esto no quiero decir, mis hermanos, que llegar a los pies del Señor, caminar en este sendero de la vida en la fe, de este maratón de la fe, es que siempre vamos a llevar del bulto, no, mis hermanos. Pero está la posibilidad de que muchas veces las cosas se van a poner, ¿qué? Feas. Y ahí es donde nosotros vamos a ver de qué material está hecha ¿qué? Nuestra fe. No el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe es inamovible. Es más, nosotros en el argot popular siempre decimos, esa oración es poderosa, ese ayuno es poderoso. No, la oración no es poderosa, el ayuno no es poderoso. Es el objeto al cual nosotros ¿qué? Dirigimos y descansamos en oración o en ayuno o en cualquier práctica que hagamos. Él es el que es poderoso. Revisando la cuestión del desánimo, es tan sencillo, mis hermanos, desanimarse. Pero nos desanimamos sencillamente porque nos desenfocamos. ¿Qué es desenfocarse? Yo no sé, ahora porque ya los celulares son ultramodernos. Antes uno iba a tomar una foto en su celular y había que esperar que ella hiciera hasta que se enfocara. Es más, si no estoy mal, nosotros usamos estos cositos aquí que estoy peleando. Menos mal que me consiguieron una Biblia interesante con la letra grande, si no me tocara. Lo que hace esto es volver a ¿qué? A enfocarnos. Por eso es que a veces no podemos leer la letra chiquita y cuando ya estamos más grandes no vemos si es una tractomula que viene o va. Lo que hace el lente es que enfocar, corregir esa desviación que está allí. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque el texto que estamos utilizando nos está diciendo que nosotros tenemos una nube ¿de qué? De testigos. ¿Cuáles son los testigos? Esos que están ahí. Estas personas que están diciendo sí sé qué, sí se puede. Eso fue lo que hizo la fe en ¿qué? En ellos, en mantenerse. Estaban convencidos de lo que no ¿qué? De lo que no veían. Y por cierto, a mí me gusta aquí en los héroes de la fe que dice que Moisés se sostuvo como viendo al ¿qué? ¿Cómo así que yo voy a ver al invisible? ¿Ah? Se sostuvo viendo algo que no ¿qué? No podía ver, lo sostuvo. Eso es lo que hace la ¿qué? La verdadera fe en la vida del creyente, sostenernos, no traerlo de la dimensión que no hay y traerlo a esta dimensión como algunos han querido enseñar, porque dice que la palabra de Dios trajo a la existencia lo que no se veía. No, mi hermano, eso hay que trabajarlo a la luz de ¿qué? De su contexto. Y por eso muchas veces nos las pasamos con cosas tan raras y empezamos a declarar, mi hermano, usted podrá declarar lo que usted quiera, pero si no está alineado a la palabra de Dios y al propósito de Dios y a su soberanía y en el tiempo de Dios, no te vistas, que eso no va.
a quedar afónico o afónica de tanto declarar. No, mi hermano, esto no se trata de eso. Teniendo esa gran nube de testigos, dice, despojémonos de ¿qué? De todo ¿qué? Vamos con la primera parte, de todo peso. De todo peso. ¿Cómo corren los atletas? ¿Con ropa de calle? No, más liviano. Y se especializan hoy con toda la tecnología que la ropa sea ¿qué? Lo más liviana posible. ¿Cómo estamos corriendo? Con tanta cosa encima, mis hermanos. Y la pregunta que constantemente nos debemos estar haciendo es como el título inspirado en la película. ¿Por qué estoy corriendo? Si tengo una buena motivación, es porque yo estoy enfocado ¿en quién? En Cristo. Pero si tengo una mala motivación, tengo enfocado a Cristo para que me ¿qué? Para que me guarde, para que me prospere, para que me tenga en salud. Y ahí es donde viene nuestro problema y la desmotivación. ¿Por qué? Porque me puedo enfermar, el negocio se me puede ir a quiebra, pueden pasar una cantidad de circunstancias. ¿A cuántas personas no le ha venido una tragedia por que se fue a reunir? Porque yo he escuchado esa expresión. Pastor, ¿sirvió para la iglesia? ¿A cuántos no les han dañado su vehículo aquí afuera? ¿No será que usted ha dicho, cuando lo parqueo que estoy haciendo otra cosa secular, pero precisamente cuando vine a congregarme? Señor, ¿qué pasó? No cuidaste mi carro. No. Y con esto no quiero decir que el Señor no nos guarde y nos cuide. Pero tenemos que despojarnos de todo peso. De saber que realmente esto es una carrera que va a demandar que esa resistencia. Un paso ¿qué? Continuo. El mismo autor de los Hebreos dice que no seamos fluctuantes, que nos mantengamos en la profesión de ¿qué? De vuestra fe, en lo que creímos, en lo que ¿qué? Decimos, eso es profesar, en lo que decimos creer, ¿cierto? Con Cristo estoy en victoria. Sí, estamos en victoria. Porque veas todo el marcador en contra. No estamos en victoria. Estamos en victoria. Otra cosa que nos impide correr a un ritmo constante es que el pecado. Hay que quitar, hay que aliviar todo eso. Hay que irlo sacando. Y después dice, y ahora sí, y corramos ¿con qué? Esa palabra ya no aplica, porque no estamos en la era de la paciencia. No estamos en la era de la paciencia. A ver, las manos levantadas de aquellos que mandan un WhatsApp, una rayita. Oye, apenas lleva 20 segundos. Voy otra vez con los modelos 70 y similares. Alguno no me mira. ¿Qué era lo más rápido que teníamos en esa época para comunicarnos? Y había que esperar que se fuera. Sí. Eso era lo más rápido. Marconi, están diciendo los muchachos. Eso es un apellido, ¿qué es eso? Esos eran los medios de comunicación que teníamos nosotros los abuelitos. Y hoy estamos en una generación que es fax, todo es rápido, todo lo queremos ya. Y en la vida cristiana el ya no. Abriendo un paréntesis, ¿saben, mis hermanos? Por eso es que estos falsos predicadores tienen mucha fama. Porque es que es más fácil. Ven aquí que yo tengo la unción y yo te paso la unción y tú no haces nada. Ven aquí. Y de paso te desocupo los bolsillos. ¿Qué es más fácil? O mantenernos. Y tener ¿qué? Paciencia. Como la que tiene el labrador.
No nos gusta la paciencia, ¿cierto? Pero esta carrera hay que correrla ¿con qué? Con paciencia. Este señor le demostró a los que estaban con sus piernas completas que sí sé qué, sí se podía, y tuvo mucha paciencia. 4 días. Hay un video, búsquenlo en la internet, está interesante. Me le quito el sombrero. Con paciencia, corramos la carrera con paciencia. Dicen, yo nunca he corrido en nada, ni en un cuarto de maratón, pero dicen que las personas cuando salen van enfocadas en la ¿qué? En la meta. Van enfocadas en la meta. Ellos están allí, ellos saben que la meta, por decir algo, como dijo mi hermano, allá en el Viso, ¿cierto? Ya voy por Arjona. Ya pasa el peaje, ya estoy llegando. Eso es que enfocarse en la meta. Esto no es de la fe de cerrar los ojos y mirar tu casa, de la fe y cerrar los ojos y mirar la camioneta, no. Eso es enfocarnos hacia dónde vamos, que es lo que el Señor nos ha prometido, y eso no va a cambiar. Por eso el autor, ya casi cerrando la carta, nos exhorta y nos anima, no solamente a los hebreos de su momento que querían echar para atrás. Pongamos nuestros ojos en Jesús, ¿el qué? El autor y el consumador ¿de qué? De la fe, de vuestra fe. Que aún Él mantuvo su gozo en medio de la cruz, en medio de todo este proceso, puso el gozo delante de Él. Yo pregunto, ¿pero qué fue lo que mantuvo a nuestro Señor gozoso, aún sangrante en una cruz, atravesado con una lanza y con todo lo que Él padeció en esa cruz? ¿Cuál era el gozo? La misma carta se lo dice al principio, que Él iba a llevar ¿a qué? A muchos ¿a qué? A la gloria. Yo quiero decirte en esta mañana, yo no sé qué situación puedas tener tú. ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué te dijeron en las finanzas? Pero cualquier cosa grave que nos hayan podido decir, que aún nos puede implicar la misma muerte, lo que nos mantiene a nosotros es el gozo que, bueno, se va a desgastar este cuerpo y este cuerpo se va a quedar aquí, pero lo que no va a cambiar es que yo voy a estar en la eternidad con mi Señor. Y ahí viene el gozo nuevamente, que se intenta ir muchas veces por las circunstancias. Esto no es fácil. Alguien impulsivo, y con esto cierro, en medio de una tormenta. Hombre experimentado, como dicen, lobo de los 7 mares, aterrorizado por la tormenta fuerte. Y ve al Señor caminando, ¿dónde? Sobre las aguas. Y en medio de su terror, de su angustia, de salir de esa situación crítica, ¿qué le dice? Señor, sálvame. Y le dice el Señor, ven, ven. ¿Cuántos pasos caminó Pedro? La palabra no nos dice eso. Pero si usted lee el texto con detenimiento, yo veo que Pedro, en medio de la tormenta, él pudo ¿qué? Mantenerse a flote. Pedro pudo mantenerse a flote en medio de la tormenta. La tormenta no se quitó. Pero muchas veces nos va a pasar en situaciones adversas en este caminar, que vamos a estar allí enfocados con el Señor. Está la tormenta, está el bamboleo.
Estamos viendo que nos han dicho, te hizo metástasis, te vas a morir, etcétera. Pero tenemos la mirada enfocada, no me interesa. ¿Cuándo nos hundimos? Cuando quitamos la mirada y empezamos a mirar las circunstancias. Y muchas veces el Señor, y yo me identifico con eso, ¿qué le dijo a Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿Hombre sin fe? No, hombre de poca fe. Se le bajó un momento. Se le bajó un momento. Y si tú en esta mañana, mi hermano, estás desmotivado por algo, estás en el suelo, hemos entrado a modo piloto automático muchas veces en las cosas del Señor, hacemos las cosas como se vio en la introducción de la escuela dominical, de una manera tan ritualista. Hemos perdido esa sabrosura a las cosas del Señor, a eso sabroso cuando estábamos recién convertidos. Es hora de coger nuestra mirada y volverla ¿a qué? A enfocar, porque lo más probable es que podemos estar un poco ¿qué? Desenfocados, y eso es lo que ha llevado al desánimo. Que podemos orar al Señor en esta mañana, sinceramente delante de su presencia, y decirle: Señor, ayúdame con este desánimo. No le hable de la circunstancia porque Él la conoce. Y si le tenemos que pedir perdón porque estamos desenfocados, Señor, perdóname. Y la invitación, aprovechando lo que vamos a hacer adelante, es volver a ver hacia dónde, hacia esa cruz. No para volvernos a salvar, sino que Él es el objeto ¿de qué? De nuestra fe. Todo ese sacrificio, el Señor no nos dará todas las cosas. Vamos a orar, iglesia. Yo te pido que me acompañes. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a presentar nuestras vidas, nuestro estado. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos llegar, Señor, delante de ti, delante de ese trono de la gracia, para encontrar el oportuno socorro, Señor. Queremos reconocer, Señor, que muchas veces corremos con unas motivaciones, Señor, que no van alineadas a tu propósito. Por eso te pedimos en esta hora que nos perdones, Señor.